Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca, aquí en Radio Inter. Buenas noches y bienvenidos a Una hora con la historia. Hoy es sábado 29 de agosto de 2018. Les habla Rafael Núñez Huesca. Tengo aquí a mi vera a don Pío Moa. Pío, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos, como siempre, saben ustedes que somos fieles a nuestra estructura habitual en el programa de Una hora con la historia. En primer lugar, les hablará el señor Moa de un editorial relacionado con un aspecto de la actualidad. En este caso, un editorial que usted ha titulado algo así como Tres Frentes Populares, ¿no es así? Eso es, teoría de los tres frentes populares. Y el grueso de la sesión de hoy versará sobre el siglo XIV y Castilla como primera potencia naval. En el Atlántico. Siglo XIV, desastroso siglo XIV. Ya hablaremos de ello. Si le parece, don Pío, vamos con esa teoría de los tres frentes populares, porque hasta donde yo sabía, había uno. Bueno, va aceptándose por muchos la constatación de que nos hallamos ante un nuevo frente popular, que sería el tercero en la historia reciente de España. El primero se compuso, de hecho o de derecho, de partidos totalitarios sovietizantes, PSOE y el PC, y separatistas, más algunos elementos secundarios, golpistas de estos izquierdistas republicanos de izquierda, como Azaña, o anarquistas. Bien, pues aquel Frente Popular salió de unas elecciones fraudulentas que fueron un verdadero golpe de Estado y enseguida creó un régimen de ilegalidad y de terror con cientos de asesinatos, incendios y 1000 violencias en muy pocos meses. Un año y medio antes, aquellos mismos partidos habían asaltado el poder en una guerra civil que afortunadamente fracasó en 2 semanas, en octubre del 34. Estos hechos provocaron el alzamiento de quienes querían mantener la unidad nacional, la cultura cristiana y la libertad personal, aunque para ello fuera preciso restringir las libertades de partidos. Estas fueron las causas y contenidos de la guerra civil que saltan a la vista si pasamos de las propagandas a los hechos. No obstante, y de modo asombrosamente falsario, la historiografía predominante ya en los últimos años de Franco presentaba aquella historia como un conflicto entre demócratas y fascistas o reaccionarios. Pero no había un solo demócrata en el Frente Popular y, por el contrario, ese mismo frente había imposibilitado para muchos años cualquier democracia en España. Debemos recordar estas evidencias una y otra vez porque en la falsificación de esa historia se basa la mayoría de los problemas que hoy tiene el país. En los años 30, el peligro principal fue el totalitario, un totalitarismo a la soviética, y el secundario, pero importante, fueron los separatismos, las tendencias disgregadoras. En la actualidad, el totalitarismo se presenta más disimulado y se presentan más a la vista los separatismos, que pretenden disgregar a España en unas cuantas nacioncitas impotentes y manejables por otras potencias menos suicidas. Aquel Frente Popular fue derrotado militarmente en 1939 y sus componentes dejaron de amenazar la integridad nacional, de exterminar al clero y destruir el patrimonio histórico, artístico, religioso, de robar masivamente y de aplastar la libertad personal, porque todo esto hicieron durante la guerra. Incluso se mataron entre ellos. Dejaron incluso de incordiar al nuevo régimen, con una sola excepción, los comunistas. El franquismo no tuvo oposición democrática, sino comunista. Sin embargo, el PCE, siguiendo una vieja táctica, encubría sus objetivos con la bandera de la democracia. De nuevo, teníamos a la democracia contra el franquismo. No a los comunistas contra el franquismo, sino a la democracia. Pocos creyeron aquella farsa y el PCE nunca llegó a arraigar. Pero cuando murió Franco en el 75, debido a su anterior oposición, pues era el único partido algo serio, aunque no muy serio, que había en la oposición. Y su éxito mayor fue otra vez el de la propaganda. De modo que su versión de la guerra y el franquismo se extendió considerablemente y consiguió formar un esbozo de nuevo Frente Popular.
la idea directiva de esta nueva conjunción, de la Junta Democrática, la plataforma, en fin, la platajunta que llamaban, pues su idea directiva consistía en saltar hacia atrás por encima de los 40 fructíferos años del franquismo. A eso lo llamaban la ruptura. Y nuevamente aquella alianza de totalitarios y separatistas fue derrotada, esta vez por las urnas en el referéndum de 1976. Una inmensa mayoría, mayor que la de la Constitución, prefirió la democratización desde y no contra el franquismo, y sí contra la ruptura de aquel segundo Frente Popular que proponían entonces aquellos, ¿no? Y este nuevo Frente Popular resultó demasiado débil y hubo de disimular sus objetivos, pero fue fortaleciéndose con acompañamiento del terrorismo de la ETA, no debe olvidarse, y sobre todo gracias a una derecha realmente descerebrada y empeñada en olvidar la historia, que dejó el terreno de las ideas a los viejos partidos bajo el supuesto de que la economía lo es todo, como ha dicho alguno de sus pensadores. Bueno, pues esta situación cambió al subir Zapatero al poder, tras el mayor atentado de nuestra historia, casualmente. Sin que nadie, yo creo que no es que el PSOE estuviera complicado en él, sino que lo aprovechó muy bien, ¿no? Así que, de una manera fraudulenta, como siempre. Bueno, sin que nadie, así que casi nadie se dio cuenta de que lo que estaba haciendo Zapatero era revertir el referéndum del 76, revertirlo por completo, mediante la Ley de Memoria Histórica, siempre con apoyo de comunistas y separatistas e inhibición de la derecha. Aquella ley significaba la condena del franquismo, la exaltación de sus enemigos y la ilegitimación de la transición, de la monarquía y de la propia democracia. Sí, de la propia democracia, porque se trataba de una ley totalitaria por la cual se imponía desde el poder una versión de la historia, como en la extinta Unión Soviética, en Cuba o Corea del Norte. Lo que en los años 30 intentaron, o sea, estos del Frente Popular que intentaron imponer un régimen a la soviética, arrasar de modo genocida la cultura cristiana y disgregar la nación española, pues pasaban a ser los buenos, y quienes habían librado a España de tales cosas eran los malos. Eso por ley. Pero el tremendo descerebramiento de la derecha, cuyo origen puede datarse en el modo como se aplicó aquí el Concilio Vaticano II, pues impidió que tuvieran cualquier efecto las denuncias que hicimos algunos sobre el significado de la Ley de Memoria Histórica y de otras medidas que siguieron. El Vaticano II privó al franquismo de una ideología realmente y no había ya otra opción. Pero afortunadamente la democratización pudo haber sido mucho mejor. Bueno, pues desde entonces, este tercer Frente Popular, construido de hecho por Zapatero y que consiste en la alianza de los de siempre, pues ha progresado de forma constante, primero bajo el PSOE y luego bajo el PP de Rajoy. Y hoy se considera lo bastante fuerte para aplicar más allá la Ley de Memoria Histórica. Lo que hicieron en una primera fase fue masificar la propaganda frente populista mediante subvenciones públicas, pero sin atacar directamente otras versiones, simplemente silenciarlas, ¿no? El ataque directo se plantea hoy con una ampliación de la ley para perseguir con enormes multas y cárcel a quienes discrepen de la radical falsificación del pasado que intenta oficializarse. Al mismo tiempo se pretende ultrajar la tumba de quien les venció en 1939, que es un acto simbólico político de la mayor trascendencia, aunque muchos prefieren cerrar los ojos ante su significado. Porque este tercer Frente Popular no solo ha impuesto una ley que por su carácter totalitario invalida la democracia, sino que ha impuesto además una segunda ley llamada de género, ha rehabilitado a la ETA y premiado sus crímenes, con lo cual ha socavado el Estado de Derecho, ha impulsado y financiado los separatismos hasta llevarlos al borde mismo de la secesión. Bueno, pues es necesario comprender este desarrollo histórico, que he expuesto lógicamente con mucho más detalle en mis libros, no para lamentarse, sino para impedir que continúe el proceso de destrucción de España y de la democracia. Es preciso derrotar a este tercer Frente Popular liberticida. Y parte fundamental de esta nueva lucha política debe darse en el terreno cultural, que ha sido abandonado a ellos durante mucho tiempo, en la clarificación de la historia, porque de la falsificación del pasado surgen demasiados peligros. El primer Frente Popular fue vencido militarmente, el segundo cívicamente y este tercero debe serlo política y culturalmente. Este es el sentido de lo que estamos haciendo aquí, entre otras cosas. Dar la batalla cultural
que la derecha se ha negado a dar por razones que se podría hablar mucho de ellas. Don Pío, ¿toda la derecha? Bueno, ha habido dos derechas. Una que ha condenado la democracia, con lo cual ella misma se condenaba al ostracismo, ¿no? Y otra que concebía la democracia como una democracia de amigotes. Un poco como se dice el capitalismo de amigotes, crony capitalism, esas historias. Aquí podríamos decir crony democracy, democracia de amigotes. Es la concepción que tiene el PP. Más o menos, bueno, aquí nos podemos repartir el poder, los dineros y tal, sin matarnos, ¿no? Sin pelear demasiado. Aunque eso lleve consigo una falsificación de las libertades, una falsificación del propio sistema, etcétera, ¿no? Ese es el PP. ¿Y la otra derecha, por quién estaría representada? La otra derecha, históricamente, pues está representada por algunos elementos provenientes del franquismo, pero que no han comprendido ni lo que fue el franquismo, ni por qué el franquismo no tenía porvenir, a pesar de sus extraordinarios éxitos. Estaba usted hablando quizá de Fuerza Nueva al principio de la democracia, Fuerza Nueva, de lo que llamaron el búnker. Sí, Fuerza Nueva, la llamaron el búnker, etcétera, ¿no? Estos no entendieron que se estaba evolucionando desde el franquismo a la democracia. Consideraron la democracia un mal porque efectivamente había una experiencia histórica, la República. Su idea es, bueno, aquí lo que va a venir es otra vez la República. No se daban cuenta que el propio franquismo había creado unas condiciones extraordinariamente buenas para que una democracia, una convivencia en paz y libertad pues amplia, pues funcionase. Sí. Entonces esto no lo entendieron, siguieron con una retórica que era ya muy anacrónica. Claro, ellos mismos se fueron aislando. Esta es la realidad. Ahora tenemos, por ejemplo, grupos falangistas hay no sé cuántos, cada uno más puro, ¿eh? Bueno, pues estos grupos parten de la idea de que muchos de ellos, de que el franquismo fue falangista, aunque otros falangistas dicen que traicionó la revolución pendiente, etcétera. Esto es un galimatías. O sea, realmente el problema que se planteaba en la República y en la guerra era la imposibilidad de crear una democracia que funcionase. ¿Por qué? Pues porque había demasiada miseria, la República trajo mucha miseria, no solo la que había, sino que la aumentó, trajo mucha violencia, trajo muchísimos odios, y en un país en el que no hay unas convicciones generales por encima de los partidos, pues, por ejemplo el patriotismo, pues los intereses de partidos disgregan, se vuelven absolutos y disgregan a la sociedad. Esto fue lo que pasó en la República. Esto fue lo que no tenía por qué pasar después de Franco. En ese sentido, esto que apunta usted de la República que trajo los odios y rompió cierto patriotismo transversal y lo cambió por partidismo, leí a Vicente Rojo, ya una vez acabada la guerra, cómo se lamentaba de algo que puede resultar anecdótico, pero a mi juicio, y pensándolo bien, es muy revelador: el cambio de la bandera. Vicente Rojo denunciaba que teníamos una bandera nacional y se cambió por una bandera partidista, rompiendo por la mitad a España. En todo. Es una metáfora de todo lo demás. Sí, efectivamente, es un aspecto más. O sea, llegó un momento en que, como decía el periódico El Sol, poco antes de las elecciones del Frente Popular, las elecciones fraudulentas, decía: estamos llegando a una situación en que nada en España nos es común. Cuando no hay nada común, lo único que hay son intereses de partido y el choque entre ellos. Y esto fue lo que ocurrió. Y ahora estamos ante un nuevo Frente Popular, porque además, curiosamente, insisto, la esencia del Frente Popular es la alianza entre totalitarios y separatistas, que es una alianza histórica que se ha reproducido ya varias veces. Y es preciso derrotarla ahora otra vez, claro. ¿Y a día de hoy usted reconoce alguna derecha capaz de haber entendido esto? Obviamente el PP no. No. ¿Entiende usted que el PP no? El PP entendió que había que hacer una democracia, pero no entendió el mensaje del referéndum del 76. Entonces, en primer lugar, abandonó enseguida la lucha de las ideas, la lucha ideológica, dejó que las izquierdas dijeran y los separatistas dijeran, y les dio todo tipo de facilidades, quizá con la idea un poco estúpida, pero en fin, de que actuando generosamente con ellos iban a ser generosos también y aceptar. Esta es una idea estúpida porque cualquiera que conociera la historia sabía que no era así. Y luego la mentalidad que había en la derecha era tan extravagante. O sea, la propia transición se hizo como una especie de alianza entre democristianos y gente del movimiento.
la base eran los del movimiento. Los democristianos, también había algunos socialdemócratas, pues llegaban a pensar que, bueno, ¿por qué hacía falta un partido nacional en Cataluña o Vascongadas cuando allí los partidos nacionalistas eran democristianos? Eran de derecha. O sea, se llegaba a estos grados de estupidez. Cayeron en la trampa también de considerar, como digo, su mentalidad era una democracia de amigotes. Vamos a llevarnos bien todos, que todos somos, en fin, todos estamos por la democracia y tal y cual. Y a olvidar el pasado. ¿Cómo vas a olvidar el pasado? El pasado está ahí, está presente. Y los del segundo Frente Popular se dieron cuenta enseguida de que la manera de ir socavando y ganando posiciones de nuevo era atacar al franquismo. El franquismo era una dictadura, por consiguiente, inaceptable. Algo absurdo, ¿no? Era una dictadura que ellos mismos habían hecho necesaria, porque si no, y conducían a España al desastre total, ¿no? La habían hecho necesaria, y luego había otros muy graciosos que dicen, es que Franco debió de haber abierto el paso a la democracia mucho antes. Digo, mira, si llega a haberlo abierto mucho antes, los problemas que tenemos hoy los habríamos tenido entonces y muy agravados. Y muy agravados. Es un poco como esta especie de, no sé cómo llamarle, ¿no? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Don Juan y otros monárquicos querían echar a Franco y poner como jefe de gobierno a Prieto, que Prieto había sido uno de los que más habían hecho por echar a la monarquía. Bueno, pues así, ¿no? Es una derecha que, primero, no conoce la historia, segundo, no quiere conocerla, cuando la conoce un poco, no la analiza, y de repente parece que en España no había habido historia. Llegaban ellos, dicen que se reconciliaron en la transición. Los políticos se reconciliaron, los españoles no, estaban reconciliadísimos en su inmensa mayoría desde los años 40. Como comprobaron los comunistas cuando montaron el maquis y no consiguieron arraigar, porque la gente no quería aquello. Había tenido la experiencia de la República y del Frente Popular y no quería volver a aquello. Pero ahora estamos pues en una situación en que todos aquellos odios, todas aquellas estupideces están resurgiendo. Y el principal culpable, en mi opinión, es el PP. El PP tenía la obligación de hacer frente a toda esta desvirtuación de la historia que ha llevado consigo toda una serie de políticas nefastas. Tenía ese deber, esa obligación y ha renunciado a ella. Simplemente ha preferido, bueno, que digan lo que quieran, aquí si la economía funciona, todo va a funcionar. Esta mentalidad, ¿no?, que ha mantenido Rajoy y que con ella ha mantenido toda la ruptura que no consiguieron en el 76 y que han conseguido con Zapatero. Don Pío, nos retrotraemos en el tiempo hasta el siglo XIV. Castilla, dice usted, como primera potencia naval en el Atlántico. Bueno, efectivamente Castilla ya en el siglo XIII se llegó a ser la primera, vamos, el elemento principal y directivo de la Reconquista, ¿no? En alianza con Aragón, básicamente en alianza, a veces en pelea, pero era, y ya dijimos que era por una razón, por una parte de extensión, por otra demográfica, por otra de riqueza y por otra de cultura. O sea, la cultura se estaba asentando ya a un nivel muy alto, ¿no? Pero aparte de eso, el siglo XIV fue calamitoso en muchos aspectos y para toda Europa. En el libro sobre la Reconquista recuerdo una nomenclatura que he utilizado en lugar de Edad Media y tal, o Alta Edad Media, Baja Edad Media, pues la etapa de supervivencia fueron los primeros 3 siglos después de la caída de Roma, del Imperio Romano, de Occidente, y que fueron unos siglos tremendos de invasiones, de inestabilidad, de guerras internas por todas partes, ¿no? Pero a partir del siglo XI, como ya dijimos, digamos que se consolida ya una situación que solo sería un poco alterada, pero amenazada más que alterada por la invasión mongólica posterior, pero es una situación en la que realmente en el conjunto de Europa mejora mucho. Habían prosperado como nunca antes en Occidente pues el arte, la producción agraria y en general la producción económica, la actividad intelectual, las ciudades, la población, las comunicaciones.
En las últimas décadas del siglo XIV parecía que esto se estancaba, pero bueno, baste decir que Inglaterra pasó de 1 a entre 4 y 7 millones de habitantes, según estimaciones, ¿no? Francia, que era la nación más fértil y más populosa, había llegado a unos 18 millones, y España pudo haber alcanzado los 6. Además, en el siglo anterior, la amenaza mongol se había desvanecido, por azar, salvo en Rusia, ¿no? Y visto en conjunto, estos 3 siglos de la edad de asentamiento, que sucede a la edad de supervivencia o de invasiones, ¿no? Pues fueron 3 siglos prósperos, a pesar de las pestes y hambrunas recurrentes y de las frecuentes guerras, ¿no? En cambio, el siglo XIV trajo desastres realmente apocalípticos, quizás los peores de la historia europea, ¿no? La gran hambruna y la gran peste o peste negra, que mermaron a la población brutalmente. En muchos lugares la población no se recobró hasta el siglo XVII o incluso más tarde, ¿no? La gran hambruna comenzó con una serie de malas cosechas y entre los años 1315 y 1317 el clima cambió desde la mitad de Francia hacia el norte. Hubo en primavera unas lluvias incesantes, temperaturas muy bajas, las cosechas se arruinaron y los piensos y los precios de los alimentos subieron en vertical, con lo que el hambre fue terrible, ¿no? Se extendió el abandono de niños, el infanticidio, el canibalismo, el bandidaje y el crimen. Murieron millones de personas, un mínimo del 10% de la población en la mitad norte de Europa, como mínimo. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. Como si aquí mueren de pronto 4,5 millones de personas o algo así, ¿no? La guerra civil murieron 300.000, no el millón de que siempre se habla, ¿no? Bueno, pues luego la situación mejoró, pero hasta 8 años después no volvió la normalidad. Y vamos, el mínimo era el 10%, ¿no? Pudo haber sido bastante más. Bueno, la experiencia parece que endureció mucho las conductas sociales y las guerras, trajo descrédito a la Iglesia y a los poderes seculares por su ineficacia a la hora de contrarrestar esta calamidad, claro. Bueno, pues el desastre en realidad a España apenas le afectó. A la Europa mediterránea en general no la afectó. En España había hambre con cierta asiduidad debido a su sequedad y a la pobreza de los suelos, ¿no? Y un hambre, por ejemplo, en 1333 mató a tantos que, según la crónica conimbricense, pues no había sitio en las iglesias para enterrarlos. Esto pasaba de vez en cuando en toda Europa, no solo en España. Sánchez Albornoz destaca mucho las hambres en España como una explicación de lo que pasaba, pero yo creo que en el resto de Europa pasaban cosas parecidas, ¿no? Lo que ocurría con los malos suelos y la sequía, pues era que mucha gente que no aumentaba la población tanto como otros lugares que eran más húmedos, ¿no? Bueno, pues el caso es que apenas se estaba recobrando Europa de esta hambre cuando vino en 1347 la peste negra, que fue mucho más mortífera. Abarcó a todo el continente y a Asia y África del Norte. Las pestes solían venir de vez en cuando, pero rara vez causaban un estrago tan tremendo, ¿no? Aunque hay precedentes, como la llamada peste antonina en 166, que debilitó mucho al Imperio Romano, o la llamada plaga de Justiniano del 542, en el Imperio Bizantino. Bueno, la del siglo XIV se supone que nació en Asia Central o el norte de la India, se extendió por pulgas de ratas infectadas a través de las invasiones mongólicas y de las relaciones comerciales. Se encontraban, por ejemplo, barcos sin tripulación en el mar, porque toda ella había quedado exterminada por la enfermedad antes de tocar puerto. Se propagó desde Italia, porque Italia era la que sostenía mayor tráfico comercial con Oriente, y se considera que acabó con más de 25 millones de personas, que venía a ser entre un tercio y la mitad de los europeos del centro-oeste del continente. Así que regiones enteras quedaron semidespobladas. Algunos estudiosos calculan para España, Italia y el sur de Francia la pérdida de hasta 3/4 partes de la población. Yo creo que esta estimación es muy exagerada, pero la catástrofe fue real, ¿no?
Fue un verdadero cataclismo, ¿no? Y como se ignoraba el origen y el tratamiento, pues muchos vieron en la plaga un castigo divino. Entonces proliferaron las rogativas y las penitencias, los flagelantes que recorrían las ciudades y campos, pero todo era en vano. La acumulación de gente en las iglesias pues proporcionaba alivio psicológico, pero contribuía a expandir el mal. Otros prevían, viendo que iban a morir pronto, pues reaccionaban dándose a todas las inmoralidades. Esto pasó también en la peste de Atenas, en la guerra del Peloponeso, lo cuenta Tucídides, ¿no? Así que el pueblo culpaba a los leprosos, a los mendigos, a extranjeros o a judíos. Los leprosos fueron casi exterminados. Y los judíos, acusados de envenenar los pozos, pues sufrieron numerosos pogromos. Así que de esta manera culminaba un periodo que abrió el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, que se había opuesto a la convivencia de judíos y cristianos y recomendaba que los judíos vivieran en barrios separados y la ropa les identificara. Esto se hacía mucho también en Al-Ándalus y por ahí con los cristianos y demás, ¿no? En 1296 los hebreos habían sido despojados de sus bienes y expulsados de Inglaterra, y en 1308 de Francia. Aún así, el Papa Clemente VI intentó ponerlos bajo la protección del clero durante la peste. Efectivamente, el clero protegió a los judíos, ¿no? El clero y los médicos eran los que más sufrían la plaga, porque eran los que cuidaban a los enfermos. Y la peste se reproduciría en los siglos siguientes en diversos países, con efectos terribles, pero ya digo, sin alcanzar aquella mortalidad. Como decía una crónica italiana, parecía el fin del mundo, ¿no? El preludio del apocalipsis. Bueno, pues obviamente una calamidad tan tremenda pues tuvo efectos ideológicos y económicos considerables, ¿no? Creció, por ejemplo, la desconfianza hacia los poderes seculares y hacia el papado, porque eran incapaces de explicar la razón de un castigo tan terrible, ¿no? Se popularizaron las danzas macabras o de la muerte, cundieron movimientos heréticos, místicos, reformistas. Miles de propiedades abandonadas beneficiaron a algunos supervivientes, se agilizó la promoción social y surgió una nueva capa de nobles, una nueva capa oligárquica. Y, en fin, las oligarquías, para compensar la reducción de sus ingresos, pues impusieron mayores cargas a los campesinos, con lo cual ocasionaron revueltas graves. Por otra parte, la caída de la mano de obra estimuló la innovación técnica, también en la guerra, con el empleo de armas de fuego. Algunos autores han supuesto que los marcos políticos y culturales saltaron, causando una reestructuración social, económica y cultural, que sería el preludio del humanismo y hasta del Renacimiento, ¿no? Pero esa ruptura no debe exagerarse. La verdad es que las instituciones, desde la Iglesia a los estados y las relaciones señoriales, persistieron, con algunos quebrantos, pero persistieron. Y Europa permaneció cristiana, no se volvió herética en ningún sentido, ¿no? Tampoco cesaron las guerras. Las guerras, en medio de estas situaciones, pues se volvieron más amplias y más violentas, con ejércitos mayores. Así, por ejemplo, entre las ciudades muy ricas de la Liga Hanseática y Dinamarca, entre unas guerras muy duras, entre los eslavos y la orden teutónica, germánica, claro, de franceses y otros contra los turcos, que ya habían puesto el pie en los Balcanes, y Constantinopla estaba prácticamente encerrada, ¿no? Y luego estuvo la contienda más dura y más larga, la llamada de los 100 años, entre Francia e Inglaterra, que iba a repercutir con fuerza sobre España. Bueno, para Italia, a pesar de todo, el siglo XIV fue un siglo de esplendor cultural, ¿no? Es el siglo de Dante, Petrarca y Boccaccio, ¿no? Que Dante creó la que se considera la obra más importante de la literatura italiana, incluso una de las más importantes de la literatura universal, la Divina Comedia. Yo no he sido capaz de leerla, ¿no? Estoy leyendo unos comentarios sobre ella que permiten explicar un poco mejor las cosas, pero para mí ha resultado duro de leer. En cambio, he encontrado a personas que me dicen que la han leído no sé cuántas veces porque es un pilar de la cultura occidental. Pues seguramente lo es.
En fin, hubo hubo además en este siglo una grave crisis de la Iglesia, porque después de un periodo de choques entre el monarca francés Felipe IV el Hermoso y el Papa Clemente V, pues este trasladó su sede a Aviñón en 1309. Ese traslado duraría 70 años, o sea, casi todo el siglo XIV, y claro, el papado fue muy desprestigiado, acusándosele de corrupción, de sumisión a Francia, ¿no? Y con lo cual abocó al final al llamado Cisma de Occidente en 1378. Bueno, ese año un papa, Gregorio XI, volvió a la sede de Roma, pero murió pronto, y la plebe romana amenazó con matar a los cardenales si no elegían a un sucesor italiano. Los cardenales franceses acusaron al que fue elegido, Urbano VI, de despotismo y de ilegitimidad, porque debían su cargo a la combinación de las turbas, ¿no?, del pueblo romano, ¿no? Y eligieron otro papa, Clemente VII, que volvió a Aviñón. El cisma desató protestas de clérigos, intelectuales y políticos y conflictos diplomáticos y militares, ¿no? El imperio, los ingleses, escandinavos y polacos aceptaron al Papa de Roma. Francia, Escocia y Nápoles al de Aviñón. Los españoles vacilaron hasta 1381, en que secundaron a Clemente, el de Aviñón. Y en 1389 murió Urbano y los romanos eligieron a Bonifacio IX. Y cuando murió Clemente en Aviñón, en 1394, sus partidarios nombraron al español Benedicto XIII, el Papa Luna, con apoyo de, lógicamente, los reinos de España, Escocia y Francia. Pero los franceses pronto se despegaron de él. Era aragonés y muy poco influenciable, según el tópico, ¿no? Finalmente, en 1398, los obispos franceses acordaron retirarle los beneficios e impuestos eclesiásticos y pasarlos a su rey, convirtiendo a este, de hecho, en la cabeza de una iglesia nacional, un poco lo que haría Enrique VIII en Inglaterra más tarde, ¿no? Así que sitiaron a Benedicto en Aviñón, pero no consiguieron doblegarlo. De ahí viene estar en sus 13. En sus 13 es por Benedicto XIII, que se mantenía en sus 13. Él era el papa por mucho que le... En fin, esto se prolongó hasta 1429. También fue una época, no hemos hablado apenas solo hemos aludido, pues las disputas entre dominicos y franciscanos, y entre el papado y el sector franciscano que quería sustituir a la iglesia jerárquica por la iglesia espiritual, lo que hubiera derrumbado a la iglesia, pero seguramente, ¿no? Bueno, todo esto siguió. Son cosas que no vamos a entrar ahora porque son largas. En el libro de la Reconquista lo trato más. Pero bueno, vamos a pasar un poco... Me interesa, Pío, saber cómo de dos papas volvemos al único papa de Roma. ¿Cómo se produce? Bueno, por un concilio, ya hablaremos de él. Es lo que hemos... Siglo siguiente. Vale. Es un concilio muy curioso. Sí. Es que, en fin, podía haberse producido un cisma como se produjo con el Imperio Romano. Terminó arreglándose. O sea, todo el mundo estaba interesado en que se arreglara. Los políticos, los reyes, veían que aquello no podía continuar. Siempre los franceses molestando, ¿eh? Bueno, no hay que olvidar que los franceses son Cluny, el Cister, todo eso viene de ellos. Son los primeros que se convirtieron al cristianismo, en fin, al cristianismo católico, quiero decir. Y bueno, han tenido siempre una enorme influencia, porque se han dedicado mucho más a pensar. Los ingleses también, en Ockham, por ejemplo, se encuentran las bases de lo que sería después el protestantismo. Las cosas, tenemos la idea, en España ha habido poca especulación de este tipo, ¿no? Teológico-política, podemos decir. Pero en Francia, Inglaterra y en Alemania sí la hubo, muy fuerte, también en Italia. Entonces, parte del asunto era, la Iglesia responde realmente a las indicaciones de Cristo, de pobreza, etcétera, etcétera. La Iglesia tiene derecho a meterse en los asuntos políticos. ¿Quién debe prevalecer?
el Estado, o sea, el rey o el Papa en los asuntos políticos de cada cual. Todo esto provocó una cantidad de discusiones, de elaboraciones teóricas, etcétera, que al final terminaron en el protestantismo. Nosotros estábamos en la ortodoxia. Estábamos en la ortodoxia, pero una ortodoxia no muy elaborada. En gran parte eso se debía a que teníamos un problema que no tenían ellos. Nosotros era un país de frontera con los musulmanes, en que la lucha contra los musulmanes absorbía la energía política y también mental, por así decir, ¿no? Y también intelectual. Ellos, en cambio, estábamos como para plantearnos ese tipo de cosas, ¿no? Ellos estaban en un... Ya vimos el otro día, hablando del catolicismo, como era un catolicismo muy ortodoxo, muy estricto, y al mismo tiempo había anticlericalismo, era un país muy blasfemo, era un país lleno de cosas de estas. Que eso lo hemos visto también, ¿no? Lo hemos nosotros mismos, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que el catolicismo español fue poco especulativo, pero en esos otros países fue mucho más especulativo, y creo que se debe a ese fenómeno. Nosotros éramos un país en lucha, en frontera con los musulmanes, los estábamos haciendo retroceder, mientras que los musulmanes, los turcos, estaban avanzando por el otro extremo del Mediterráneo, estaban amenazando muy seriamente la Constantinopla, y la ayuda que prestaron en varias ocasiones los franceses, etcétera, pues fracasó también contra los turcos, ¿no? Fueron derrotados por los turcos, ¿no? Y aquí era otra situación. Bueno, pues la guerra más devastadora de aquel siglo fue la llamada de los 100 años, en la que España participó. Fue una guerra entre Inglaterra y Francia, que duró más de un siglo, duró hasta 1453. Empezó en el 37, 1300. Y, hombre, no era una guerra permanente, hubo mucha tregua, quizá la mitad. Algunos dicen que en realidad son varias guerras. Bueno, es igual. La clave de ellos era esta rivalidad entre Francia e Inglaterra, ¿no? Además, esta guerra se complicó con guerras civiles, con revueltas campesinas, con campañas inglesas contra Escocia y Gales, y también con pestes, no tan devastadoras, pero pestes considerables. Es curioso, la lucha robusteció el espíritu nacional tanto inglés como francés. Por primera vez en 3 siglos se oficializó el idioma inglés en Inglaterra. Hasta entonces la lengua oficial era el latín y el francés. ¿Pero la lengua del pueblo también? ¿O de las la lengua del pueblo no. La lengua del pueblo se fue influenciando mucho por el francés. Por eso en el inglés hay tantas expresiones y palabras de origen latino que vienen a través de la dominación normanda en francés. Pero hasta entonces el idioma de los juicios, de los parlamentos, de la corte, de toda la vida oficial y casi toda la cultura eran francés o latín en Inglaterra. Es más, había la población, efectivamente, pues estaba muy resentida por eso, ¿no? Y se rumoreaba que la oligarquía pretendía acabar con la lengua inglesa. Ahora estamos en España en una situación un poco parecida. Bueno, a su vez, en España y en Europa. Usted ve, por ejemplo, cómo se presenta nuestro amigo Rivera, el de Ciudadanos, y se presenta en 3 lenguas. Primero en catalán, luego en español, mi país España, y mi futuro Europa, en inglés, quede claro. Bueno, pues ya digo... Por otra parte, esto, regularizar el inglés lo hizo Eduardo III, lo cual causó en Francia una gran anglofobia. Y también fue sustituida, en parte debido a la peste, pues la oligarquía normanda por otra más propiamente anglosajona, ¿no? O inglesa. Así que también pasó lo mismo con la oligarquía francesa, que cambió mucho debido a la peste y a la guerra, ¿no? Bueno, el origen próximo de la guerra pues fue Felipe IV el Hermoso. Los franceses han tenido más de un hermoso, que era hijo de Felipe III y de Isabel de Aragón. Pues a principios del siglo convirtió a su país en el más fuerte de Europa,
pero aunque Borgoña seguía a manos del imperio, ¿no? Y regiones del oeste pues bajo dominio inglés. Él necesitaba mucho dinero y por ello expolió sucesivamente a los judíos pudientes. La Iglesia prohibía a los cristianos el préstamo con interés y los judíos lo dominaron en gran parte. Luego expolió a los templarios, a los banqueros lombardos y a la Iglesia. En 1306, por ejemplo, hizo arrestar a los judíos, los privó de sus bienes, los expulsó de Francia y obligó a los franceses a pagarle a él las deudas contraídas con los judíos. Bueno, y a los templarios fue todavía peor. Fue al año siguiente y en un solo día fueron arrestados por sorpresa en toda Francia, fueron torturados para que confesaran herejía, sodomía y sacrilegios y quemados vivos varios de sus jefes. Y luego se dedicó a exigir impuestos a la Iglesia. El Papa Bonifacio VIII replicó con una bula afirmando la superioridad del papado sobre los poderes temporales, que lo eran solo con su permiso teóricamente, pero Felipe se dijo que la cabeza de la cristiandad era él, acusó al Papa de simonía y de herejía, ordenó arrestarle, y para ello convocó una asamblea de nobles y burgueses, que son el antecedente de las cortes francesas llamadas Estados Generales, ¿no? Bueno, pues uno de los sicarios de Felipe derribó a Bonifacio de su solio con un bofetón que le asestó con una manopla de hierro, y el Papa murió pronto, al parecer, por las vejaciones sufridas, ¿no? Algún tiempo después fue elegido Clemente V, mucho más maleable, y Felipe le obligó a aceptar la condena de los templarios. Este Clemente fue quien en 1309 trasladó la sede pontificia a Aviñón, en apariencia para huir de la inseguridad de Roma, porque en Roma hacían estragos las reyertas entre familias oligárquicas. Pero bueno, era escapar de estos problemas que siempre había en Roma en relación con el papado, para caer, como si dijéramos, en las garras de Felipe el Hermoso, ¿no? Bueno, pues Felipe IV mantuvo una lucha casi constante con Inglaterra, se alió con los escoceses que resistían a la invasión inglesa y que fueron derrotados en Bannockburn en 1314. Bannockburn, la famosa. 9 años después, fue después de la ejecución extremadamente cruel, ¿no?, del patriota escocés Wallace. Bueno, la película. La película. No obstante, en 1303, pues Felipe quiso llegar a una paz casando a su hija Isabel con heredero de la corona inglesa, que se llamaba Eduardo II, y paradójicamente ahí resultó la guerra. En 1328 se extinguió la rama mayor francesa de los Capetos y el rey Eduardo III de Inglaterra, que también Capeto, reclamó el trono de Francia, ya que su madre era aquella Isabel casada con su padre, con Eduardo II. Pero, claro, los nobles franceses arguyeron que la ley sálica impedía transmitir el reino por vía femenina y no deseaban un monarca inglés, por lo que nombraron a Felipe de Valois. Y en 1336 comenzaría una guerra interminable, ¿no? O sea, el inglés se dedicó a lanzar cabalgadas devastadoras por Francia y logró en Crécy, en 1346, y 10 años después en Poitiers, pues unas victorias aplastantes gracias a un arma que tenían, el arco largo, el de origen galés. Era un arma simple y revolucionaria porque permitía realizar verdaderas matanzas a distancia. Tenía mucho alcance, mucha potencia y, bueno, para manejarlo había que entrenarse mucho. Eran famosos los arqueros ingleses. Sí, sí, claro. A ellos se debe también la derrota de Castellán a Jubarrota, que consolidó la independencia de Portugal. Bueno, hasta durante un largo tiempo los ingleses llevaron las de ganar, pero después se volvieron las tornas debido en buena medida a la implicación de Castilla al lado de Francia, que es de lo que no sé si nos dará tiempo. Nos quedan aproximadamente 10 minutos. 10 minutos, bueno. 10 o un poquito más, quizá. Bueno, hay que decir que la Guerra de los 100 años tenía unas implicaciones económicas muy grandes, ligadas al control del Golfo de Vizcaya y del Canal de la Mancha, así como de Flandes, ¿no? Flandes era el principal centro textil y era posiblemente la región más rica de Europa, ¿no?, junto con las ciudades del norte de Italia, ¿no? Así que había las ciudades flamencas como Brujas, Gante o Ypres, pues no solo eran opulentas, sino también eran centros de cultura y arte comparables con las de Italia, ¿no?
Bueno, pues Francia intentó dominar Flandes. Inglaterra cortó el envío de lana a sus talleres, con lo que provocó una crisis. Los flamencos se alzaron contra Francia y restablecieron la situación. Pero las alternativas de la guerra y la creciente producción textil inglesa, que había sido fundada por flamencos, pues desviaron el comercio de la lana de Inglaterra a España, donde, como dijimos ya en otra ocasión, funcionaban las ferias de Medina del Campo desde 1300. Bueno, pues otra consecuencia de la Guerra de los 100 años, ligada a la ruina económica y a las exacciones que provocó en Inglaterra y sobre todo en Francia, pues fueron las revueltas campesinas y del pueblo llano. Ya en 1302, pues en Flandes había triunfado un movimiento de tejedores y menestrales contra Francia. Menestrales eran como si dijéramos obreros, ¿no? Y en 1358, los campesinos franceses del norte, que estaban muy oprimidos por impuestos derivados de la guerra, pues emprendieron la rebelión conocida como la Jacquerie. La Jacquerie, de Jacques, llamado el buen Jacques, como era un mote despectivo que ponían los campesinos, como una especie de medio tontos, ¿no? Y que fue ahogada en sangre por los nobles. La revuelta inglesa de 1378 a 1382 pues se inició con prédicas de clérigos contra una servidumbre que en Inglaterra era particularmente dura, ¿no? Con argumentos utilizando argumentos que tendrían mucha proyección posterior. Decían, los campesinos eran tratados como animales, en el origen de la humanidad no había siervos y nadie podía convertir a nadie en siervo, pues los campesinos eran hombres semejantes a sus señores y todos hijos de Adán y Eva. La revuelta fue también sofocada de una manera brutal, aunque dejó un rastro en la legislación un poco mejor, ¿no? Digamos que las revueltas campesinas, y mezcladas con estos ideales políticos religiosos de igualdad, etcétera, ¿no?, pues fueron parte del panorama europeo durante ese siglo y el siguiente. Es curioso que en España solo hubiera revueltas campesinas en Cataluña y en Galicia, porque eran casualmente las regiones en que los campesinos estaban más oprimidos. O sea, en Cataluña, sobre todo por sus nobles y tal, y en Galicia por los nobles y los clérigos, el alto clero, que los tenían... ¿Y los comuneros? No, eso fue en el siglo más XVI. Posterior. Sí. Eso fue el Pero siglo también XVI. fue una revuelta contra... Sí, fue una revuelta... Pero no del mismo carácter, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Era por las libertades de Castilla. Contra... Más política que laboral o reivindicativa. Sí, más política, muy claramente política, ¿no? Y, en fin. Bueno, pues digamos que... Estoy pensando, don Pío, durante toda esta sesión, la enorme influencia entre el norte de Francia e Inglaterra, hasta el punto de esto que nos acaba de decir, del idioma francés, de la influencia normanda en las islas. El Canal de la Mancha, en fin, por supuesto navegable desde hace mucho tiempo, pero ¿cuánta distancia puede haber? ¿Lo mismo que de Ceuta de nosotros a Marruecos? Algo más, creo que algo más, pero no mucho más. O sea, de hecho se cruza a nado, mucha gente. ¿Se cruza a nado? Sí, mucha gente lo ha cruzado a nado. Es una experiencia ya de hace muchos años. O sea, eso explica la influencia. Sí, no hay una gran distancia, más que el Estrecho de Gibraltar, pero vamos. Que quizás se vea Inglaterra desde Normandía, vamos, incluso. Pues no recuerdo eso. Porque desde no Gibraltar se ve Marruecos. Desde Normandía no, pero desde Calais o por ahí. Pero creo que yo he pasado por ahí varias veces. ¿Ah, sí? Y no recuerdo ver. Únicamente en el barco, según avanzaba, veías los acantilados blancos de Inglaterra, ¿no? De los que tan orgullosos están. Sí. Pero, en fin, era así. Bueno, lo de la potencia naval de Inglaterra quizás vamos a dejarla un poco porque también conviene tratar un poco cierto periodo de apogeo de Cataluña, ¿no? Que está ligada sobre todo de Cataluña, de Barcelona propiamente, ¿no?
Barcelona era, de todo la corona de Aragón, era la ciudad principal, la más comercial, que incluso podía rivalizar con las ciudades italianas, como Pisa o Génova, ¿no? Aunque llevaría las de perder en esta contienda, ¿no? Bueno, pues un suceso que, en fin, que hay que recordar es la expedición de los almogávares, que los almogávares eran un cuerpo militar inhabitual. En su mayor parte eran catalanes pirenaicos, había también aragoneses, incluso castellanos, ¿no? Pero básicamente la lengua que utilizaban era el catalán. Y había también navarros, ¿no? Bueno, pues eran una infantería ligera, con armas toscas y sin protección de casco o de cota de malla, y que además viajaban con sus mujeres e hijos. Eran expertos sobre todo en guerrillas y eran eran muy acometivos, ¿no? Al grito de Aragó o de Despertaferro, y eran apoyados por la caballería a veces, pero batían a tropas mucho más pesadas y numerosas, ¿no? Se habían hecho notar ya en Mallorca, Valencia y luego en Sicilia a favor del aragonés Federico II contra los franceses. Y después de una paz llamada de Caltabellotta en 1302, pues Federico no podía pagarles. Así que cuando el emperador Andrónico II de Bizancio le pidió ayuda contra los turcos, pues se sintió muy aliviado de mandarles a aquellos bárbaros, eran realmente bárbaros, ¿no? Bueno, el caso es que Federico puso a los almogávares bajo el mando de Roger de Flor, que era un suritaliano de origen alemán, que había sido templario, expulsado de la orden y luego pirata, y que se había ofrecido a Aragón. Bueno, pues en 1303 Roger de Flor y su compañía catalana de 2.500 almogávares, más 4.000 familiares, pues llegaron a Constantinopla. Bien, en Constantinopla el comercio estaba prácticamente monopolizado por una colonia genovesa, ¿no? Que desde luego no quería competidores de Barcelona. Así que se enfrentaron a los recién llegados y el resultado fue que estos los aplastaron a los genoveses. Luego la compañía derrotó a los turcos en Anatolia, pero Roger fue acusado de querer hacerse un reino propio. Los bizantinos pagaban mal y los almogávares se dedicaban a saquear a la población, porque no recibían el sueldo prometido, ¿no? Y en abril de 1305, Miguel IX, que era el heredero imperial, pues tuvo una idea para librarse de todo el problema y no pagarles. Así que invitó a Roger y a sus oficiales a un banquete y allí los hizo asesinar por mercenarios alanos. Según sus cálculos, la compañía, pensaba él, una vez descabezada, pues tenía que haberse desmoronado, pero tenía una capacidad increíble para reorganizarse mediante asambleas y aplicaron la venganza catalana. Arrasaron la comarca de Constantinopla, vencieron a las tropas del emperador y masacraron a los alanos. Y como Atenas era un ducado franco, que eso desde las cruzadas, bueno, pues el duque pidió ayuda a los almogávares contra los bizantinos. Pero una vez cumplido el encargo, pues rehusó pagarles. Por lo que sus acreedores, o sea, los almogávares, aniquilaron al caudillo franco junto con sus caballeros en 1311. Aquí hubo un problema internacional porque los almogávares se negaron a devolver el ducado a los franceses, por lo que el Papa los excomulgó y un ejército francés llegó allí, que fue también derrotado en 1331. Luego derrotaron a todos, a cuantos se enfrentaban a ellos. Sí. Ya digo, era un cuerpo militar muy, muy curioso. Luego ocuparon Neopatria en Tesalia y pusieron los dos ducados de Neopatria y Atenas pues bajo la soberanía de Aragón, cosa que duró hasta casi finales del siglo, en 1390, cuando consiguieron los venecianos imponerse, ¿no? Bueno, la crónica de las gestas y de los desmanes de estos guerreros pues fue escrita por Ramón Montaner, un hombre fantasioso cuando habla de hechos, un historiador de la época, ¿no? Pero que es fantasioso cuando habla de hechos que no conoció, pero bastante fiable en cuanto a la expedición catalana porque la presenció. Bueno, esta
extraordinaria aventura pues es parte de la decadencia del Imperio bizantino, porque en 1354 los turcos cruzaron a Galípoli, que queda en la costa europea ya, del estrecho de los Dardanelos, y en la parte oriental de este pequeño mar, el mar de Mármara, que separa con muy poca distancia a Europa de Asia en aquel lugar, pues, y que lo comunica con el Mar Negro, pues 7 años más tarde caía en poder otomano Adrianópolis, que era ya una ciudad hacia el interior, rodeando cada vez más a Constantinopla. Así que los turcos iban cercando prácticamente a los bizantinos, ¿no? Les obligaban a pagar tributo y a suministrarles soldados auxiliares. Esto era frecuente. Con el sultán Murad I acabaron de tomar la Tracia, que es la región de Constantinopla, dejando a la ciudad aislada, excepto por mar. Además, Murad conquistó grandes trozos de la actual Bulgaria, Macedonia y Serbia. De este modo, hacia finales de siglo, 1390, por ejemplo, el orgulloso Imperio Romano de Oriente, que en tiempos de Justiniano había aspirado a recomponer y reunificar también el de Occidente, pues se vio reducido a poco más que un enclave, vasallo de los otomanos, más pequeñas posesiones dispersas por Grecia. Curiosamente, Murad fue el primer otomano que, curiosamente, cuando tomaron Constantinopla... Tenemos un minuto, don Pío, tenemos que ir acabando. Bueno, pues lo dejamos aquí. Cuando tomaron Constantinopla, el emperador, el sultán turco, se declaró emperador romano también. Faltaría más. Y bueno, lo que quiero decir en esto es como en este siglo se produce una serie de catástrofes ligadas a una serie de guerras muy tremendas, con nuevas innovaciones técnicas. La guerra más significativa en Europa fue la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y en la cual Inglaterra llevó las de ganar durante mucho tiempo, pero con unos grandes costes de todo tipo, hasta que en gran parte cambiaron las tornas gracias a la presencia de Castilla. Y Castilla, lo vamos a tratar la próxima vez, se convirtió en la primera potencia naval del Mediterráneo, del Atlántico. Los ingleses destrozaron a la flota francesa, pero los castellanos destrozaron a su vez a la flota inglesa, más tarde también a una flota combinada de ingleses y de la Liga y alemanes de la Liga Hanseática, y de todo esto vamos a hablar la próxima vez. Es decir, que la guerra de los 100 años no lo ganaron ni franceses ni ingleses, la ganamos nosotros. Eso es mucho decir. Salimos bastante perjudicados en muchos aspectos. La semana que viene volvemos al siglo XIV, ¿no? Sí. Buenas noches, señoras y caballeros. Buenas noches, don Pío. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo sábado.